Hoy continuamos con el estudio bíblico de la fe de Jesús y el título de la lección de hoy es lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Biblia, acerca de la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es un libro grande, como tú ves acá. En realidad el nombre griego significa colección de libros y tiene 66 libros adentro. Estos 66 libros fueron revelados por Dios durante un periodo de más o menos 1600 años, entre el año aproximadamente 1500 antes de Cristo hasta más o menos el año 100 de nuestra era, 1500, 1600 años aproximadamente. Eh, Tiene dos partes principales. Cuando tú abres ahí empiezas a ver en el índice, tiene dos partes, partes bien grandes. Una, donde están 39 libros, se llama el Antiguo Testamento. Es la primera parte. Son todas las cosas que Dios reveló hasta la llegada de Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento están los escritos de los apóstoles, los evangelios de Cristo Jesús y todos los libros hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En total son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Dios le mostró estos libros, le reveló estos libros a hombres y mujeres inspirados por él, que la Biblia llama profetas. ¿Quién reveló la escritura? Vamos al primer pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. La Biblia fue revelada por Dios mismo. Dios es el autor de la escritura. No hay 40 autores, solamente hay un autor. Este libro tiene un solo autor. Dios reveló su mensaje a más o menos 40, sí, personas que escribieron, que fueron inspiradas por él, que recibieron esta revelación y que bajo la inspiración del Espíritu Santo nos dejaron estos 66 libros que componen la palabra de Dios. Pero Dios mismo fue el que reveló la escritura. ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta entonces para esta pregunta? Los profetas. Los profetas fueron inspirados por Dios. Dios les dijo el contenido de lo que Él quería que se transmitiera a su pueblo, a su gente, y los profetas entonces comunicaron estas verdades a las personas. Esta es la segunda pregunta. Vamos a la siguiente. ¿A qué se compara la Biblia? Uy, este es un precioso versículo. De paso, está en el capítulo de la Biblia más largo, el Salmo 119. El libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia y el capítulo más largo es el Salmo 119 de toda la Escritura. En el Salmo 119, versículo 105, la palabra nos va a decir algo bien interesante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que Dios presenta su palabra como una luz que nos ilumina en medio de la oscuridad. ¿Y cuánta importancia tiene esto en nuestros días? Hoy día vivimos en una época de oscuridad, en una época de oscuridad moral, en una época de oscuridad espiritual, en una época donde hay mucha confusión, muchas iglesias predican muchas cosas diferentes. Todos tenemos una misma Biblia, pero cada uno anda con diferentes cosas. A veces es por falta de entendimiento, a veces es por falta de estudio, a veces es sencillamente porque no se quiere aceptar el testimonio de la Biblia y se quieren aceptar otras cosas. Nosotros tenemos que empezar entendiendo, si estás comenzando este curso, que lo más importante es tener una fe totalmente centrada en la palabra de Dios, porque así la Biblia se convierte en una luz, una lámpara para tu vida. Entonces esa es la respuesta, la Biblia es una lámpara para nosotros. ¿Qué beneficio proporciona el estudiar la Santa Escritura? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. ¿Qué dice ahí la Escritura? Y que desde tu niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado
para toda buena obra. ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? ¿Qué beneficio proporciona estudiar la Santa Biblia? Nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que los apóstoles van a decir. La Biblia tiene esa capacidad. La Biblia tiene esa capacidad, tiene la capacidad de hacerte comprender las cosas importantes respecto a la salvación, a la vida espiritual, y que de esta forma tú puedas encontrar la redención para tu vida, una mejor vida, una vida con esperanza por medio de la gracia de Cristo Jesús. Es lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Esto es algo muy importante. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Qué bendiciones da la Biblia? Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí se mencionan varias cosas muy lindas. Dios nos dio su palabra con un buen propósito. Él no quiere que la Biblia nos confunda. Hay personas que dicen, nosotros no debemos dejar, iglesias que dicen, nosotros no debemos dejar que las personas estudien por sí mismas e interpreten por sí mismas la Biblia. Tiene que haber un cuerpo, un magistrado, un cuerpo religioso que sea el autorizado para estudiar la Escritura. Pero Dios no nos dejó, Él es un Padre que nos ama. Si Él es un Padre que nos ama, Él nos ha dejado algo que es sencillo de entender. Algo que estudiándolo concienzudamente vamos a encontrar una solución y vamos a encontrar respuestas muy importantes para nuestra vida. Así importante es la palabra. Bueno, dice esta escritura, Romanos 15:4, qué bendiciones da la Biblia, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. La respuesta entonces para esta pregunta es de que la Escritura nos da esperanza. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Vamos a una profecía muy linda en el libro de Isaías, que dice lo siguiente: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Escritura permanece para siempre. Los hombres han tratado de destruir la palabra de Dios. Los hombres han tratado de hacer creer a la gente tradiciones y fábulas. Hoy en día hay iglesias que hasta han tratado de torcer la traducción de las Escrituras. Han tratado de favorecer una traducción que ellos han hecho para que enseñe sus particulares puntos de vista. Otras iglesias aceptan, dicen la Biblia, pero tienen una serie de libros que dicen, no, la Biblia está mal traducida. Estos libros sí contienen la verdadera doctrina. ¿Por qué dicen esto? Porque esos otros libros contradicen el testimonio de la Escritura. Cuán importante es que nosotros basemos nuestra fe completamente en la palabra de Dios. Para siempre perdurará la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tener una Biblia y leerla todos los días. Dios al pueblo de Israel le ordenó que estudiaran la palabra de Dios. La base, el fundamento moral, espiritual de un pueblo, de una nación, de una familia, es la palabra del Señor. Estudia la Biblia, no te va a hacer daño. Va a ser una tremenda bendición para ti. En segundo lugar, escudriñarla asiduamente. Jesús dijo que la Escritura da testimonio de Cristo. ¿Tú quieres conocer a Jesús? ¿Tú quieres decir que crees en Dios? Bueno, aquí está la fuente de la fe. Aquí tú puedes entender qué es lo que Dios quiere para ti. Y la Biblia te va a dar un testimonio certero, sobre todo del personaje central de la Biblia, Cristo Jesús, nuestro Señor. En tercer lugar, aceptarla con gozo y alegría. Dios ha puesto su palabra para nuestra felicidad. Hay que tener confianza en la palabra de Dios y aceptarla con alegría. En cuarto lugar, practicar ardientemente sus enseñanzas. La palabra de Dios va a decir de que Cristo Jesús viene pronto, pero mientras Él viene, Él nos ha dejado un testimonio. Mientras lo estudiemos, vamos a poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a poder desarrollar fe genuina y verdadera en Él. Por eso es tan importante el estudio de las Escrituras. Yo te quisiera invitar en este momento a que allí en tu casa puedas tomar una decisión. Puedas decirle, Señor, yo quiero tomar la decisión hoy día de empezar a estudiar tu palabra. ¿Sabes? Empieza estudiando los evangelios. Es un consejo. Puedes empezar estudiando, te aconsejaría San Lucas o si no San Juan.
Ahí está el relato de la infancia, el nacimiento de Cristo Jesús en San Lucas. Estudia un capítulo por día, ora acerca de él, pídele a Dios que ilumine tu mente. Y así poco a poco empieza a proseguir. Después de los evangelios puedes comenzar con el libro de Génesis. Y así poco a poco vas a ir entendiendo la palabra de Dios. Todo en la Biblia tiene un significado, un propósito. Esto es algo muy interesante. Entonces, ¿cuál es la resolución a la cual quiero invitarte hoy día? Creo que la Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe. Prometo estudiarla diariamente. ¿Quisieras prometerle eso a Dios? ¿Quisieras pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender tu santa palabra? Quiero estudiarla, quiero comprenderla. ¿Quisieras pedirle eso al Señor? Si es así, que Dios bendiga esa decisión y que el Señor te acompañe siempre.